Imagina que eres invitado a un banquete real. Las velas proyectan sombras doradas sobre mesas cubiertas de terciopelo. Los sirvientes visten sedas finas y el aire huele a rosas y perfumes caros. Todo parece sacado de un cuento de hadas hasta que te acercas a la comida. Ese cisne decorado con sus propias plumas lleva días muerto. Ese vino tiene un sabor agrio que te hace torcer la cara. Ese pan tiene una textura extraña y hace que tus dedos se sientan raros. Bienvenido a la verdadera mesa de la realeza, donde el lujo y la porquería bailaban tomados de la mano en una danza macabra que terminaba con reyes hinchados, nobles retorciéndose de dolor y cortesanos literalmente perdiendo las extremidades por gangrena. Hoy vamos a sentarnos en esas mesas doradas y probar cada bocado podrido que definió siglos de historia europea. Para entender por qué los banquetes reales eran auténticas trampas mortales disfrazadas de opulencia, necesitamos hablar de algo fundamental en la Edad Media y el Renacimiento no existían neveras. Esto suena obvio, pero piensa en las consecuencias reales de esta simple verdad. La carne comenzaba a pudrirse apenas el animal moría. El pescado olía a cadáver después de unas horas. La leche se cortaba con solo mirarla y las frutas fermentaban en sus propias pieles creando alcoholes impredecibles. Los métodos de conservación eran limitados y muchas veces fallaban. Podías salar la carne, pero si la sal no era suficiente o estaba húmeda, las bacterias seguían comiendo. Podías secar el pescado al sol, pero las moscas llegaban primero y dejaban sus huevos entre las escamas. Podías ahumar el cerdo, pero si el proceso se interrumpía, la superficie quedaba sellada mientras el interior se pudría en secreto, como un regalo sorpresa lleno de gusanos. Y aquí está el problema. La realeza no comía cualquier carne. Comían animales de caza que debían viajar días desde bosques lejanos hasta las cocinas del palacio. Comían aves exóticas que morían en el camino. Comían pescados que nadaban en ríos a kilómetros de distancia. Para cuando todo esto llegaba a las cocinas reales, ya estaba en ese punto crítico entre fresco y podrido que los cocineros debían disimular con desesperación creativa. Y aquí entra el mito que probablemente has escuchado, aunque las especias se usaban para ocultar el sabor de la carne podrida. La verdad es más compleja y más interesante. Las especias no eran para esconder nada porque la carne podrida te mata igual, aunque sepa a canela. Lo que sí hacían las especias era enmascarar ese sabor ligeramente raro de la carne que estaba en el límite. Ese punto donde aún no te mata, pero tampoco es exactamente fresca. Los nobles medievales adoraban las especias porque eran caras, exóticas y demostraban poder económico. En un banquete de bodas real en Borgoña, en 1468 se usaron más de 300 kilos de especias. 300 kilos para un solo evento. Pimienta negra, canela, clavo, jengibre, nuez moscada, azafrán y docenas más se mezclaban en salsas tan cargadas que algunos recetarios medievales hablan de hasta 17 especias diferentes en una sola preparación. El resultado era comida que literalmente te quemaba la boca, que adormecía la lengua con tanto sabor concentrado que tu paladar se rendía y aceptaba lo que le daban. Funcionaba tan bien que la gente no notaba cuando mordía un trozo de carne que llevaba demasiado tiempo esperando en una despensa oscura y húmeda. Pero hablemos de un caso específico, porque la teoría es bonita, pero los ejemplos son deliciosos. Enrique VIII de Inglaterra. Ese gigante de casi 2 metros que terminó sus días con una cintura de 137 centímetros, fue un campeón olímpico de comer porquerías con estilo. Sus banquetes eran legendarios, y no en el buen sentido. En su palacio de Hampton Court, Enrique mandó construir cocinas gigantescas con más de 50 habitaciones solo para preparar comida. 200 personas trabajaban allí para alimentar a una corte de entre 600 y 800 personas 2 veces al día. El problema con cocinas tan grandes es que la comida debía viajar distancias enormes, desde los fogones hasta la mesa del rey. En invierno, todo llegaba frío. En verano, las moscas acompañaban cada plato en su recorrido por pasillos interminables.
para su boda con Catalina Howard en 1541. Enrique ordenó un banquete de 60 platos diferentes, 60 pescado guisado en salsa de vino, con pasas, pájaros de caza, envueltos en su propio plumaje, cabezas de ternera decoradas como si fueran esculturas, riñones flotando en su propia grasa, y todo eso viajando kilómetros por pasillos oscuros antes de llegar a la mesa. El resultado previsible fue que Enrique terminó con úlceras en las piernas, trombosis venosa y un cuerpo tan destrozado que necesitaba una cama especialmente reforzada para no romperla cuando se dejaba caer después de sus comilonas. Las autopsias de la época no mienten. Su cuerpo era un campo de batalla químico donde la comida había ganado todas las guerras. Pero si Enrique VIII era malo, Luis XIV de Francia era un artista del autoenvenenamiento elegante. El Rey Sol, ese monarca absoluto que construyó Versalles como monumento a su propio ego, comía como si cada día fuera el último de la humanidad. Su apetito era voraz incluso para los estándares reales. Una comida ligera para Luis requería al menos 3 servicios completos, con diferentes guisos. Su cena típica incluía 4 sopas espesas, huevos preparados de todas las formas, un ave entera rellena de trufas ya fermentadas, ensaladas sin lavar porque el agua estaba contaminada, carnero con ajo excesivo, jamón curado hasta la momificación, y repostería con azúcar que funcionaba más como conservante químico que como dulce. Y todo esto acompañado de vino. Vino que viajaba desde viñedos lejanos en barriles de madera que filtraban sus propios hongos y bacterias en el líquido. Vino que se servía tibio porque no había forma de enfriarlo. Vino que a veces tenía ese sabor ligeramente avinagrado que indicaba que estaba convirtiéndose en vinagre, pero que igual se bebía porque era mejor que el agua, que directamente te mataba con disentería. El problema de Luis XIV no era solo lo que comía, sino dónde lo comía. Versalles, ese palacio magnífico con 300 habitaciones y jardines que parecen salidos de un sueño, tenía un secreto sucio. No tenía baños, ninguno cero. Las 20,000 personas que vivían allí debían hacer sus necesidades donde podían. Los pasillos, las esquinas, detrás de las cortinas, en macetas decorativas, donde fuera. Había sirvientes que recorrían el palacio con orinales portátiles, tratando de capturar la orina y las heces antes de que cayeran al suelo. Pero era una batalla perdida. El resultado era que después de cada gran banquete, el palacio hedía durante día. No era solo olor a comida podrida de las sobras mal desechadas, sino también olor a excrementos humanos mezclados con perfumes caros que los nobles usaban para disimular el hedor de sus propios cuerpos sin lavar. Porque sí, Luis XIV se bañó probablemente menos de 5 veces en toda su vida. No porque fuera descuidado, sino porque los médicos de la época creían que el agua caliente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran al cuerpo. Así que el Rey Sol prefería que lo limpiaran con paños empapados en alcohol o vinagre, frotando su piel sin nunca sumergirla en agua. Imagina comer en esas condiciones. Imagina estar sentado en un banquete real mientras el olor a heces humanas sube desde los rincones del palacio, mientras las moscas bailan alrededor de los platos, mientras el calor del verano hace que todo fermente más rápido, incluyendo la comida en tu propio plato. Pero espera, porque aún no hemos llegado a lo verdaderamente asqueroso en el pan. El pan medieval era una lotería mortal. Si eras rico, comías pan blanco hecho con harina de trigo fino. Si eras pobre, comías pan negro hecho con harina de centeno. Y aquí está el problema. El centeno era vulnerable a un hongo llamado cornezuelo, un parásito negro que crecía en las espigas y que contenía una sustancia química que hoy conocemos como precursora del ácido lisérgico, el famoso LSD. Comer pan contaminado con cornezuelo causaba una enfermedad llamada ergotismo, conocida popularmente como el fuego de San Antonio. Y era una de las cosas más horribles que le podían pasar a un ser humano. Los síntomas comenzaban con un frío intenso y repentino en las extremidades, como si tus manos y pies se congelaran desde dentro. Luego venían las alucinaciones, visiones de demonios y bestias que te perseguían por habitaciones que se derretían como cera.
Después llegaban las convulsiones, espasmos musculares tan violentos que podías romperte tus propios huesos. Y finalmente, la gangrena. Los vasos sanguíneos se contraían tanto por la toxina del hongo que la sangre dejaba de llegar a tus dedos, luego a tus manos, luego a tus brazos. La piel se volvía negra, se secaba, se caía en pedazos. La gente literalmente veía cómo sus extremidades se momificaban mientras aún estaban vivas. En algunos casos, los dedos o manos gangrenadas simplemente se desprendían del cuerpo sin sangrar, cayendo al suelo como ramas secas. Europa sufrió más de 80 epidemias de ergotismo entre los siglos IX y XIV. Decenas de miles de personas murieron o quedaron mutiladas. Y aunque la realeza comía pan blanco de trigo, no estaban completamente a salvo. Los granos de centeno a veces se mezclaban con el trigo en los molinos, o el trigo mismo se contaminaba con esporas del hongo. Además, los nobles a menudo comían pan que había sido almacenado durante meses en despensas húmedas, donde otros hongos también crecían. Hongos que no te daban alucinaciones, pero que sí te llenaban de toxinas que destruían tu hígado y riñones poco a poco. Y luego está el caso perfecto. El ejemplo supremo de lo que siglos de comida real podían hacerle a un cuerpo humano a Carlos II de España, el hechizado. Este pobre hombre fue el resultado final de generaciones de matrimonios entre primos y tíos. Una consanguinidad tan extrema que su coeficiente era mayor que el de hijos de hermanos. Carlos nació en 1661 con la cabeza cubierta de costras. Y su vida fue una procesión interminable de enfermedades y miserias. No pudo hablar hasta los 4 años, no caminó hasta los 8, y nunca aprendió a leer o escribir correctamente. Pero lo interesante para nuestra historia es lo que comía, o mejor dicho, lo que le hacían comer en un intento desesperado de curarlo. Los médicos de Carlos le daban todo tipo de remedios que hoy consideraríamos envenenamiento activo. Polvo de víboras mezclado con chocolate, porque supuestamente las víboras tenían propiedades mágicas. Entrañas de cordero recién sacrificado aplicadas en su abdomen como emplastos, porque el calor de las vísceras supuestamente curaba. Enemas de jugo de ciruela para limpiar sus intestinos, lo cual probablemente solo causaba más diarrea. Y todo esto mientras comía la comida normal de la corte, que para España en 1600 era una mezcla de tradición medieval y nuevos ingredientes, americanos que nadie sabía cómo preparar adecuadamente. La autopsia de Carlos es una de las más espeluznantes de la historia. El documento dice textualmente: no tenía el cadáver ni una gota de sangre. El corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados. Tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Este era un hombre que había sido literalmente envenenado por décadas de tratamientos médicos incorrectos, combinados con una dieta real que incluía carnes mal conservadas, especias en cantidades peligrosas y vinos que fermentaban en sus propios barriles, creando alcoholes extraños. Pero no podemos hablar de banquetes asquerosos, sin mencionar las intoxicaciones masivas que ocurrían regularmente. Cuando centenares de personas comían del mismo animal mal conservado, las consecuencias eran catastróficas. Los registros históricos están llenos de referencias a banquetes que terminaron con docenas de invitados, retorciéndose de dolor, vomitando hasta deshidratarse, muriendo en sus propias camas, mientras sus cuerpos expulsaban todo lo que tenían dentro. Y lo peor es que muchas veces nadie sabía exactamente qué había causado el envenenamiento. ¿Fue el cerdo? ¿Fue el pescado? ¿Fue el vino? ¿Fue alguna hierba venenosa mezclada por error en la ensalada? Los catadores oficiales existían precisamente para esto. Siervos cuyo único trabajo era probar cada plato antes de que llegara al rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. Pero los catadores solo podían detectar venenos de acción rápida. No podían saber si la carne tenía bacterias que te matarían en 2 días, o si el pan contenía esporas de hongos que te harían perder las piernas en 2 semanas. Eran la primera línea de defensa contra un universo de cosas microscópicas que ellos ni siquiera sabían que existían. Y luego está el vino, esa bebida que era simultáneamente medicina y veneno. El vino medieval no se parecía en nada al vino moderno.
Era más espeso, más dulce, más alcohólico y definitivamente más peligroso. Se guardaba en barriles de madera que no estaban sellados adecuadamente, permitiendo que el aire entrara y comenzara a convertir el alcohol en ácido acético, es decir, vinagre. Se transportaba en barcos que se balanceaban durante semanas, mezclando el líquido con sedimentos y permitiendo que bacterias prosperaran en el fondo oscuro de las barricas. Se servía en copas de metal que a veces tenían plomo, envenenando lentamente a quien bebía de ella. Y aún así, la gente bebía vino en lugar de agua porque el agua era mucho peor. Los ríos estaban llenos de excrementos humanos y animales. Los pozos se contaminaban con filtraciones de letrinas cercanas y el agua de lluvia acumulaba todo lo que había en los tejados, incluyendo heces de pájaros y cadáveres de ratas. Así que sí, el vino rancio que te daba dolor de cabeza y te hacía vomitar era objetivamente mejor que el agua que te daba cólera y te mataba en 3 días. La lógica era impecable, aunque el resultado fuera miserable. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Esto no era ignorancia pura. La gente de la época sabía que algo andaba mal. Los tratados médicos medievales hablan constantemente de la importancia de comer alimentos frescos, de evitar carnes que huelan mal, de no beber vinos agrios. El problema es que saber algo y poder hacer algo al respecto son 2 cosas completamente diferentes. Cuando tu única forma de conseguir especias es traerlas en caravanas desde Asia a través de desiertos y mares. Cuando tu único método de conservar carne es salarla y rezar. Cuando tu agua viene de un río donde tu vecino defeca todas las mañanas, tus opciones son limitadas. Los nobles comían mejor que los campesinos en cantidad y variedad, pero no necesariamente en calidad. Su carne estaba igual de podrida, solo que disfrazada con más especias caras. Su pan era más blanco, pero igual podía estar lleno de hongos. Su vino era más añejo, pero eso solo significaba que había tenido más tiempo para convertirse en veneno. Y aquí está la ironía suprema: toda esta comida terrible era un símbolo de estatus. Los banquetes reales no eran solo para comer, eran demostraciones políticas de poder. Servir 60 platos diferentes significaba que tenías suficiente dinero para desperdiciar 55 de ellos. Usar 300 kilos de especias significaba que controlabas rutas comerciales desde hacían tener cisnes asados con su plumaje intacto. Significaba que tenías cocineros tan habilidosos que podían deshuesar un ave, cocinarla y volver a ensamblarla como si estuviera viva. Era teatro gastronómico, un espectáculo donde la comida era el decorado y el mensaje político era lo único que realmente importaba. El hecho de que esa comida espectacular te estuviera matando lentamente era un efecto secundario aceptable del juego del poder. Pensemos en los casos extremos, esos momentos donde la línea entre banquete y masacre se volvía tan delgada que desaparecía. Carlos V, abuelo de Carlos II el Hechizado, era famoso por su gula. Los registros dicen que consumía 4 litros de cerveza por comida y comía hasta 20 platos diferentes, la mayoría de carne. Su castigo por este exceso fue la gota, una enfermedad donde cristales de ácido úrico se acumulan en tus articulaciones, causando un dolor tan intenso que hasta el roce de una sábana te hace gritar. Carlos pasó sus últimos años en el monasterio de Yuste, retorciéndose de dolor, incapaz de caminar, con las articulaciones tan inflamadas que parecían globos rojos a punto de explotar. Murió en 1558 después de meses de agonía, su cuerpo destrozado por décadas de comer como si fuera invencible. Y es que eso es lo que la comida real les prometía a los nobles en invencibilidad. Podían comer lo que fuera, cuanto fuera, como fuera, porque su estatus los protegía, excepto que las bacterias no entienden de títulos nobiliarios y los hongos no respetan coronas. La muerte es el gran igualador y eventualmente cobra su precio, generalmente con intereses dolorosamente altos. Pero déjame llevarte a un nivel más profundo de horror en las cocinas reales mismas. Hemos hablado de la comida que salía de ellas, pero ¿qué pasaba dentro? Las cocinas de Hampton Court tenían más de 50 habitaciones y 200 trabajadores, pero también tenían ratas del tamaño de gatos domésticos, moscas en nubes tan densas que oscurecían la luz de las ventanas, y un calor tan intenso en verano
que los trabajadores se desmayaban regularmente. La carne se colgaba de ganchos en habitaciones oscuras, donde la sangre goteaba al suelo, creando charcos pegajosos que se mezclaban con excrementos de roedores. El pescado se guardaba en toneles de agua salada que se cambiaba cuando alguien se acordaba, es decir, casi nunca. Las especias se molían en morteros que nunca se lavaban completamente, acumulando capas de sabores, pero también bacterias. Y todo esto pasaba porque no había otra opción. No existía la refrigeración, no existían los desinfectantes, no existía la comprensión de que las bacterias microscópicas eran la causa real de las enfermedades. La teoría de los humores dominaba la medicina medieval. Se creía que la salud dependía del balance entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Bayo Stalojeca. La enfermedad no venía de comer carne podrida, sino de un desequilibrio interno que debía corregirse con sangría, purgas y más comida específica según tu temperamento. Esto nos lleva a otro aspecto fascinante y aterrador. Los tratamientos médicos que recibían los nobles cuando enfermaban por comer porquerías. Luis XIV, por ejemplo, consumió a lo largo de su vida más de 2.000 purgantes y 1.500 enemas and 2.000. Su cuerpo era básicamente un campo de pruebas para todas las teorías médicas erróneas de la época. Tenía una fístula anal, una herida abierta cerca del ano que le causaba un dolor constante y que los médicos trataron con todo menos con sentido común. Le aplicaban ungüentos hechos de plomo y mercurio, venenos que se absorbían a través de la piel. Le daban pócimas hechas de hierbas que en las dosis utilizadas eran tóxicas. Y cuando finalmente le hicieron cirugía para cortar la fístula, lo hicieron sin anestesia y sin medidas de higiene, básicamente cortando su carne con cuchillos sucios mientras él gritaba. El milagro no es que sobreviviera a la cirugía. El milagro es que sobreviviera a décadas de tratamientos médicos que eran tan peligrosos como las enfermedades que supuestamente curaban. Y entonces llegamos al final de esta historia macabra, al punto donde todas estas líneas de podredumbre, enfermedad y locura se encuentran en una conclusión inevitable. Los banquetes reales eran rituales de autodestrucción disfrazados de celebración. Cada plato servido era un paso más hacia la tumba, cada copa de vino un sorbo de veneno elegante, cada bocado de pan una apuesta con hongos invisibles. Los reyes y nobles sabían esto en algún nivel profundo e ignorado de su conciencia. Sabían que algo estaba mal cuando su estómago se retorcía después de cada comida, cuando sus articulaciones gritaban de dolor, cuando sus dientes se caían y sus encías sangraban. Pero el espectáculo debía continuar porque dejar de comer así significaba admitir debilidad, significaba perder estatus, significaba que quizás no eran tan superiores después de todo. Así que seguían comiendo sus 60 platos, seguían bebiendo su vino agrio, seguían envenenándose con elegancia, mientras el mundo los miraba con envidia y asco, en partes iguales. La lección aquí no es que la Edad Media fuera especialmente terrible Onquei Low Era. La lección es que el poder y el estatus muchas veces se construyen sobre fundamentos de sufrimiento autoinfligido. Los nobles comían comida que los mataba porque no hacerlo habría sido peor desde un punto de vista político. Morían jóvenes, morían dolorosos, morían con cuerpos destrozados por dentro, pero morían en tronos dorados comiendo de platos de oro. Y en su lógica retorcida, eso valía la pena. Valía cada úlcera, cada gota, cada momento de agonía. Porque al final, lo único que realmente importaba era la apariencia de invencibilidad, incluso cuando tus propias tripas te gritaban que eras tan vulnerable como cualquier campesino. Así que la próxima vez que veas una pintura de banquete medieval, recuerda lo que falta: el olor a carne podrida con especias, el vino rancio, el pan con hongos, las moscas, las ratas, los orinales en los pasillos. Guay, sabrá todo. Los nobles sonriendo mientras sus cuerpos se desmoronaban porque admitir que la comida los mataba habría sido peor que morir. La palabra secreta de hoy es ambice. Porque al final, debajo de todas las sedas y coronas, todos éramos solo bolsas de órganos tratando de no morir envenenados por nuestra propia comida. Y si este viaje por los banquetes más asquerosos de la historia te dejó el estómago revuelto,
pero la mente fascinada. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán agradecer vivir en la era de los refrigeradores y los antibióticos. Hasta la próxima. Y que tus banquetes siempre sean frescos y tus órganos internos permanezcan donde deben estar.